Mi nombre es Sergio y tengo 28 años. Nací en el estado de Querétaro, pero desde muy pequeño, mi madre me llevó a vivir a la ciudad de Guadalajara. Ella fue madre soltera, nunca se casó ni tampoco tuvo más hijos. En algún momento le pregunté por mi padre, ella me dijo que desde el momento en que supo que estaba embarazada, jamás lo volvió a ver, por lo que no lo conocí. Durante un tiempo, ella mantuvo una relación con otro hombre que fue la figura paterna con la que crecí. Aunque no me dio el mejor trato, de alguna manera sirvió para no estar tan solos. Después de que él murió, mi mamá ya no volvió a casarse, así que nos acostumbramos a ser una familia muy pequeña. Desde la primera vez que nos fuimos a vivir a Guadalajara, llegamos a una colonia de la que ya no nos cambiamos. El barrio era muy antiguo, fue una de las primeras colonias que se establecieron cuando se fundó la ciudad. Era curioso porque alrededor de donde vivía había un conjunto de edificios importantes, una manzana completa dedicada a la salud, centro médico, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el nuevo Hospital Civil, y también edificios oficiales como la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Del otro lado estaba el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque mi barrio estaba rodeado de lugares importantes, no era una colonia bonita. Sus casas eran viejas y deterioradas, construcciones hechas de la época de la Revolución u otras abandonadas porque pertenecieron a personas que no tenían familia y quedaron en completo olvido. Por lo mismo, estaban a punto de caerse. Era la colonia El Retiro. En la calle en la que vivía, había 4 viviendas abandonadas. No era agradable que se metieran drogadictos e indigentes, ya que no les daban el uso correcto, destruían, ensuciaban y hacían mucho ruido. A menudo era necesario llamar a la policía porque eso sucedía. Muy cerca de mi casa estaba un albergue para indigentes. Los que no alcanzaban cuarto por esa noche buscaban refugio en esas casas. Mi madre trabajaba como empleada de seguridad mientras pudo sostuvo mis gastos. Ahora yo le proveía de todo lo necesario. En la época en la que entré a la preparatoria, conocí a Ezequiel y a Diego. Desde los primeros semestres, nos hicimos amigos, y la amistad continuó. Después del tiempo, a Diego siempre le interesaron las cosas paranormales. Nos gustaba escuchar un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. Allí se contaban historias de miedo que le sucedían a las personas. Lo pasaban a las 10 de la noche y tenía una duración de 2 horas. Cuando se terminaba, ya era tarde, y los 3 vivíamos en la misma colonia. Casi estábamos a punto de terminar la preparatoria. Cuando nos juntábamos cada viernes en la casa de cada uno, se nos ocurrió escuchar el programa en una de las casas abandonadas para sentir más real el relato. Íbamos a una de esas viviendas, poníamos un tendido y ahí escuchábamos la radio. Nos dimos cuenta de que nos daba más miedo escuchar los relatos en ese tiempo. Pasaron un episodio de un caso muy sonado de un muchacho de nombre Josué Velázquez. Él habló al programa en vivo, en el que el locutor era Juan Ramón Sáenz. Josué habló muy asustado al programa porque dijo que varios demonios lo seguían y llorando, pedía ayuda a Juan Ramón. Mientras Josué hablaba, se escucharon más voces gruesas que decían algo que no se entendía. Luego, la llamada se cortó. Juan Ramón se interesó en Josué y comenzó a ayudarlo. Josué dijo que había hecho un pacto con el demonio porque su situación económica era muy precaria, por lo que buscaba la manera de ganar dinero. Desesperado, se fue a Estados Unidos, pero tampoco le iba bien allá. Fue allí donde comenzó a hacer rituales para pedirle al demonio que lo sacara de la pobreza. En ese tiempo, ocurrieron muchas cosas extrañas a Josué y a Juan Ramón Sáenz. Por lo que Diego se burló, nos dijo que a poco nosotros sí creíamos lo que decían en la radio. Ezequiel y yo le respondimos que sí, porque casi podíamos sentir el miedo de Josué a través del programa, ya que cada vez que Juan Ramón hablaba con él, lo hacía en vivo. Diego empezó con la idea de hacer rituales porque él no creía en toda esa charlatanería de la estación de radio. Él decía que todo lo hacían para ganar audiencia.
Incluso nos dijo que quería realizarlos para después desmentir a Juan Ramón de que nada de lo que contaba era cierto. Nos estuvo insistiendo por varios días para que lo hiciéramos, pero ni Ezequiel ni yo estábamos de acuerdo. No porque tuviéramos miedo, sino porque creíamos que no era necesario. Además, ni siquiera sabíamos cómo hacer un ritual. Un día nos convenció y nos pusimos de acuerdo para hacer el ritual un viernes después de que se terminó el programa de radio. Estábamos en una de las casas abandonadas que estaba cerca de donde vivía. Ya teníamos experiencia en entrar y salir de ella. Le habíamos comprado un candado para que no se metieran los indigentes, porque habíamos logrado limpiar el lugar y ya no queríamos que lo ensuciaran de nuevo. Esa noche, Diego encendió 4 cirios, los puso en 4 puntos y comenzó a pedirle al demonio que se apareciera. También llevó una ouija que puso al centro de los cirios. Nunca la habíamos jugado, ni tampoco supe dónde la había conseguido. Diego nos dijo que, si de verdad aparecía el demonio, se iba a comunicar con nosotros a través de la ouija. Era la primera vez que hacíamos algo así. Yo estaba muy escéptico, y creo que Ezequiel también, porque hubo un momento en que nos enfadamos porque no sucedía nada. Diego nos dijo que lo hiciéramos por unos minutos más. De pronto, se comenzó a sentir un viento que entró por la ventana sin cristales. Nos volteamos a ver los tres. Después se comenzó a escuchar que golpeaban en la pared con fuerza. En ese cuarto había un ropero de madera enorme que estaba muy viejo y que aún conservaba ropa igual de antigua. El mueble estaba roto y comenzó a crujir como si algo estuviera dentro y se moviera. Los tres nos volteamos a ver sin entender lo que sucedía. De pronto, los cirios se apagaron y quedamos en completa oscuridad. De nuevo se escuchó que golpeaban en la pared, pero con más intensidad. Ya no quisimos quedarnos por más tiempo. Nos salimos de la vivienda lo más rápido que pudimos y nos afuera de mi casa. Diego era el que estaba más asustado porque él fue quien hizo todo el ritual. Ezequiel y yo solo lo mirábamos. Se nos hizo muy raro que estuviera tan asustado porque cuando escuchábamos la mano peluda, él se burlaba de nosotros porque poníamos cara de miedo. Nos decía que todo era tontería y que no era verdad lo que contaban. Diego volteaba con frecuencia hacia la casa en la que hizo el ritual. Luego se movía con intensidad. Él decía que se sacudía las malas vibras que agarró ahí. Le dije que jamás hiciéramos eso de nuevo. Todo lo que sucedió en esa casa fue muy extraño, esos ruidos que se escucharon no supimos de dónde provenían. Diego estuvo de acuerdo y nos dijo que ya no volvería a pasar. Todavía nos quedamos un rato platicando afuera de mi casa. Invité a pasar a mis amigos, no tenía problemas porque mi mamá se dormía muy temprano. Ellos aceptaron y prendimos un poco la tele. Les dije que viéramos una película de comedia para que se nos fuera el susto. Esa era la manera que tenía para relajarme. Diego y Ezequiel quisieron quedarse en el fondo, creo que también tenían tanto miedo como yo, pero ninguno de los tres lo aceptamos ni lo dijimos. Mientras estábamos viendo la televisión, se apagó. Pensé que se había ido la luz, pero cuando encendí el foco, sí había luz de nuevo. Prendí la televisión nuevamente y en unos minutos se apagó. Era la primera vez que la televisión fallaba. Les dije a mis amigos que no sabía qué sucedía con el aparato. Nunca nos había pasado eso, y ellos mejor se despidieron y se fueron a sus casas. Me fui a mi cuarto, que estaba en la parte alta. Mi mamá dormía en el cuarto de abajo. Por el susto que tuve, no tenía sueño, así que me puse mis audífonos para escuchar música y tratar de relajarme. Comenzó a surtir efecto, me fui quedando dormido. Ni siquiera me cambié de ropa, no me di cuenta cuando mi aparato se descargó. Un sonido en la calle me despertó. Vi que eran las 3:30 de la madrugada. Cuando me quité los audífonos y puse atención, se escuchaba como un lamento lejano. Nuevamente, oyes el lamento de manera intermitente, se escuchaba ese sonido que rompía con el silencio de la noche. En ese momento, sentí miedo porque todo estaba oscuro y continuaba oyéndolo.
También los perros se alteraron porque se pusieron inquietos, unos comenzaron a ladrar, otros aullaban de una forma lastimosa. Me asomé por la ventana, pero afuera no se veía nada. Salí al balcón, me quedé por unos minutos afuera sin conseguir ver a nadie. Intentaba saber de dónde venía ese lamento. Al día siguiente, cuando me reuní con Ezequiel y Diego, les pregunté si ellos también habían escuchado los lamentos. Ellos me dijeron que sí, aunque tampoco supieron de dónde provenía. Diego nos dijo que nos había ocultado algo. Esa noche después que se fue a su casa, comenzaron a pasarle situaciones extrañas que le causaron miedo. Nos dijo que mientras dormía, alguien lo estaba vigilando. Despertó porque tenía una pesadilla, y cuando abrió los ojos, un hombre lo estaba observando a través de la ventana. Se quedó durante un rato parado, todo el tiempo mirando hacia donde él se encontraba. Algunos objetos comenzaron a moverse, incluso, uno de los cuadros se cayó y se rompió el cristal. Hubo un momento en que se prendió y se apagó la luz sin motivo aparente. Cuando eso sucedió, por un instante pudo ver la cara de la persona que estaba afuera, asomándose a la ventana. Fue como si le pudiera ver su cráneo sin su piel. Le dio tanto miedo que se salió del cuarto. Esa noche durmió en el sillón de la sala. Cuando Diego nos contó lo que le pasó esa noche, nos dio miedo que el ritual hubiera funcionado, aunque se nos hacía un poco extraño porque ni siquiera creo que lo habíamos hecho bien. Diego ni siquiera lo terminó porque nos salimos de inmediato de la casa. Lo único que se me ocurrió decirle a Diego fue que todo era cosa de que los espíritus se tranquilizaran y que cuando sucediera, todo volvería a su normalidad. Con la plática que tuvimos, nuestros miedos se fueron calmando. Al único que veía más preocupado era a Diego. En el fondo, me dio la impresión de que nos ocultaba algo más. Estuvimos sentados en la banqueta afuera de mi casa, y Ezequiel fue el que nos dijo que viéramos hacia la casa abandonada. Parecía como si hubieran encendido una de las veladoras que dejamos porque se iluminó la habitación, el resplandor se alcanzó a ver a través de la ventana. Diego se levantó de inmediato, se puso muy inquieto, y mejor se fue a su casa. Le dije a Ezequiel que fuéramos a ver la vivienda. Cuando entramos, pudimos ver a un indigente que se encontraba al interior de la casa. El día anterior se nos había olvidado ponerle el candado, y él ya se había acomodado en un pedazo de cartón para dormir ahí. El indigente fue quien prendió la veladora. Nos fuimos de ahí más tranquilos. Nos despedimos, y Ezequiel también se fue a su casa. Esa segunda noche, de nuevo comenzaron los lamentos después de las 3 de la madrugada. La única diferencia fue que los oí más cercanos. A la mañana siguiente, había mucho alboroto en la calle. La policía estaba afuera de la casa abandonada, y una cantidad de personas estaban reunidas. Fui a preguntar de qué se trataba, y mi vecina me dijo que uno de los indigentes que se metió a dormir en la casa abandonada lo encontraron muerto. No me supo decir nada más. Me asusté mucho porque pensé que pudo ser cualquiera de nosotros. En la tarde vi a mis amigos, ellos ya sabían lo que había sucedido. La noticia corrió muy rápido por la colonia. Le dije a Diego que cuando vimos luz en la casa, no fue lo que él se imaginó. Era el indigente que había encendido la luz. Le expliqué que, por lo mismo, que estábamos muy nerviosos y susceptibles, todo lo relacionábamos con algo paranormal, pero que en realidad todo tenía una explicación. Lo mejor era olvidarnos de lo que hicimos en esa casa. Ni siquiera éramos expertos, por lo que no pudimos llamar la atención de ningún ser que no perteneciera a este mundo. Al indigente lo había matado a alguien más con el razonamiento de que hicimos los 3. Entendimos que todo era producto de nuestro nerviosismo e imaginación. Esa tarde nos quedamos más tranquilos. Nos fuimos a jugar un rato al fútbol. Ya veníamos de regreso cuando había oscurecido, casi para llegar a la casa. Una anciana que vivía al lado de la casa abandonada se nos acercó y solo nos dijo 3 palabras: todo tiene consecuencias. No dijo nada más y continuó su camino.
Al llegar a la casa, invité a mis amigos a tomar agua y descansar un rato en la sala. Le dije a mi madre que ya había regresado, pero ella no me respondió. Después de un rato, escuché un sonido raro en su habitación. Fui a ver cómo estaba. A ella le costaba trabajo respirar y se encontraba en mal estado. De inmediato, Diego salió a pedir ayuda a algún vecino para que nos llevara al hospital, pero fue en vano. A los pocos minutos, mi mamá murió. Ella estaba enferma hacía más de 2 años, la veía el especialista en el seguro y tomaba su tratamiento todo el tiempo. Cuando el médico fue para extender el certificado de defunción, corroboró lo que ya sabía: sus pulmones habían colapsado. No tenía mucho dinero para el funeral, ni tampoco un paquete para mi mamá. Empecé a sentir una serie de sentimientos negativos, como la frustración, la impotencia, el miedo a quedarme solo, entre otros. Era muy poca la familia que mi madre tenía, además teníamos muchos años que no tenía contacto con ellos. Tomé la decisión de no avisar a nadie, no solo por el distanciamiento, sino porque tampoco tenía manera de comunicarme con ellos. Mis amigos no me dejaron solo en ningún momento. También los vecinos estuvieron presentes. El cuerpo de mi madre lo velé en la casa, había muy pocas personas. Cuando se hizo de madrugada, llegó la señora que vivía al lado de la casa abandonada. Solo la conocía de vista, pero ni siquiera sabía su nombre. Ella se acercó para darme el pésame. Se me hizo muy raro que llegara a las 2 de la mañana. Ella se me acercó al mismo tiempo que me daba un abrazo y me dijo unas palabras en voz baja: ya está hecho. Eso fue todo, y se sentó muy cerca del cuerpo de mi madre. Me encontraba en un estado que no sabía cómo describir, porque la muerte de mi madre fue tan repentina y sabía que solamente ella era mi familia. Prácticamente me había quedado solo, así que me sentía terrible. Al día siguiente, la misa de mi mamá fue a las 11 de la mañana en el templo de Nuestra Señora del Rosario, mejor conocido como la parroquia del Padre Galván. Enseguida nos fuimos al Panteón Nuevo para darle su última morada. Mientras entraba el ataúd al pozo, me di cuenta de la presencia de la anciana que se me había acercado en la noche. Ella me miró directamente a los ojos, parecía que estaba orando todo el tiempo, porque movía sus labios. Fue por un momento que ella llamó mi atención, después se me olvidó en la noche. Le pedí a Diego y Ezequiel que se quedaran a dormir conmigo, no era miedo lo que tenía, sino soledad. Ellos accedieron de inmediato. Por la tarde, estábamos tan cansados y desvelados que nos quedamos dormidos. Me dormí en mi habitación, ellos se quedaron en la sala. Cuando desperté, ya había oscurecido, un ruido en la escalera fue lo que me despertó. Pensé que era alguno de mis amigos que subían a buscarme, pero nadie subió. Bajé a buscarlos, ellos estaban aún dormidos en los sillones de la sala. En cuanto sintieron mi presencia, despertaron. De pronto oí que algo se caía en mi cuarto. Subí zancadas las escaleras, pero tampoco vi a nadie. Comenzaron a escucharse ruidos en toda la casa, eran sutiles, pero no dejaban de causarnos temor. Diego fue el que me dijo que sentía la presencia de alguien. De repente, se cayó un traste en la cocina al mismo tiempo que tocaron la puerta. Ezequiel la abrió, me dijo que me buscaba la vecina. Era la misma anciana. Molesto, le pregunté qué quería, si acaso había sido amiga de mi madre. Ella ya no estaba, y aún no terminaba mis palabras cuando me interrumpió. Me dijo que teníamos que terminar lo que habíamos iniciado, volteó con Diego y le dijo que había abierto portales y que los espíritus estaban fuera, que terminara su ritual o la pasaríamos muy mal. En cuanto nos dijo eso, se marchó. Sabíamos a lo que se refería, a la señora, lo que no entendíamos fue por qué nos lo dijo. Diego me dijo que a partir de que hicimos aquel ritual comenzaron a sucederle cosas extrañas. Ezequiel también dijo lo mismo, cada uno empezó a contar los eventos que les pasaron. De pronto, se comenzaron a escuchar los lamentos, les dije que era lo que escuchaba en las noches. Tuvimos miedo,
porque los lamentos comenzaron a escucharse más fuertes y cercanos. Las manifestaciones continuaron, no sabíamos por qué sucedía todo si lo que hicimos fue un juego. Lo peor fue cuando vimos a un ser etéreo que se movía al fondo de la habitación, era como humo flotante con un rostro. Los tres no salimos de la casa, nos quedamos afuera, pero los lamentos se escucharon tan fuerte, parecía que ese ser era quien los emitía. No pudimos quedarnos a dormir en la casa. Ezequiel nos ofreció la suya, estaba a 5 cuadras de donde vivía, nos fuimos para allá. Sin embargo, los lamentos también se escucharon casi igual de fuerte. Era perturbador que ese sonido irrumpiera la noche silenciosa, sobre todo darnos cuenta de que solamente los tres los podíamos escuchar. Esa fue la peor noche que pasamos juntos. Estuvimos en la misma habitación, pero casi no pudimos dormir, teníamos que hacer algo al respecto. Como Diego era quien tenía más afición por el esoterismo, nos dijo que al día siguiente íbamos a ir con su amiga. Ella trabajaba en una tienda esotérica. A primera hora, ya estábamos ahí. En cuanto Diego la puso al tanto de lo que habíamos hecho, ella dijo que con los rituales no se jugaba. Nos dijo que teníamos que ir de nuevo al mismo lugar en el que lo iniciamos para darle un cierre. Diego le pidió de favor que nos acompañara, porque él ya sabía más de ese asunto. Le dijo que le pagaría por su cooperación, ella estuvo de acuerdo. La tienda cerraba hasta las 8. A esa hora, quedamos de ir por la muchacha. No queríamos entrar de nuevo a la casa abandonada, porque ahí había muerto un indigente, pero no tuvimos otra opción. La chica comenzó encendiendo veladoras e incienso, continuó diciendo una oración. Todavía no terminaba cuando se escucharon ruidos muy fuertes en el ropero que había en la habitación. Cada vez aumentaba el sonido. Fuimos a ver de qué se trataba, nos llevamos una sorpresa que nos enmudeció. Al recorrer la ropa vieja que estaba dentro del ropero, nos dimos cuenta que había un hoyo en la pared, lo que permitía comunicarse con la otra vivienda. Pudimos ver a la anciana, la que se acercó conmigo durante el funeral de mi madre. Estaba en posición fetal sobre el piso. Elías de inmediato nos hizo una señal para que no hiciéramos ruido. Recorrimos de nuevo a su lugar, la ropa vieja iba a cerrar la puerta del ropero. Elías me dijo que no lo hiciera hasta que terminó el ritual, me dijo que ahora sí cerrara la puerta del ropero, y salimos de la casa abandonada. Ella nos dijo que le pusiéramos una cadena y un candado al ropero, más que nada era simbólico para evitar que la anciana pasara a la vivienda deshabitada, porque ella era una bruja y usaba ese lugar para hacer sus rituales. Ella añadió que lo más seguro fue que cuando nosotros comenzamos el ritual, la anciana se dio cuenta. Después que salimos, ella lo continuó, por eso empezaron a suceder los hechos siniestros. Cuando le contamos del indigente que había amanecido muerto, ella dijo que probablemente la vecina bruja fue quien se encargó de él. No lo sabía con exactitud, pero en muchas ocasiones se hacían sacrificios de animales o humanos para que los rituales puedan funcionar. Hicimos lo que ella ya nos dijo, dejamos de escuchar los lamentos y de ver al ser, solo en pocas ocasiones todavía escucho en la madrugada lamentos que irrumpen en la noche silenciosa. Los escucho muy lejanos, eso me hace creer que la vecina sigue haciendo rituales. Tenía una duda que no me dejaba en paz, le pregunté a ella si esa bruja pudo haberle arrebatado la vida a mi madre. Ella me respondió que eso no me lo podía decir, quizás mi madre murió de muerte natural porque ya se encontraba muy enferma, o quizás no. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 15,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas para Rede.